Hola, me llamo Ariana. En mi 34 cumpleaños, mis padres me hicieron usar una corona de papel dorado, brillante, con grandes letras negras que decían, cómo convertirse en adulta. Todos reían, los invitados brindaban, mi hermana Chiara levantaba la copa como si fuera una gala, y yo sonreía. Sonreía porque eso era lo que había aprendido a hacer desde niña, mostrar los dientes, fingir que todo estaba bien y ocultar ese ardor amargo que crecía dentro de mí. La sala de nuestra casa parecía iluminada para una fiesta, las flores frescas perfumaban el aire, las copas de cristal tintineaban y el murmullo de las conversaciones cubría incluso el latido impaciente de mi corazón. Todos parecían divertirse, pero yo sentía una grieta invisible, como si hubiera un telón bajado entre mí y el resto del mundo. Esa noche, mientras sostenía la copa de champán en la mano, aprendí dos verdades que me marcarían para siempre. La primera, mis padres, sin previo aviso, habían vaciado mi cuenta de ahorros. Años de sacrificios, pequeños ingresos guardados con paciencia y sueños, desaparecidos en un instante. La segunda, a la mañana siguiente, mis cosas de la infancia, libros, ropa, recuerdos, habían sido recogidas apresuradamente en una bolsa negra de basura y dejadas en la acera frente a la casa, como si fuera un desecho del que deshacerse. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma, me dijeron con voz firme, casi orgullosa. No sabían, sin embargo, que yo ya vivía sola desde hace tiempo, aunque en silencio, aunque nadie lo notara. Y entonces me pregunté, ¿qué tipo de familia te desecha como si no fueras nada, para luego volver a rogarte que lo salves? Y, cuando sucede, ¿qué haces? ¿Lo salvas de verdad, o finalmente te alejas para siempre? El recuerdo todavía me duele hoy. Aún no había apagado el motor del coche cuando lo noté. 3 autos desconocidos estaban estacionados cruzados en el camino de grava, colocados sin cuidado, como si a nadie le importara si luego alguien más podría salir. Mis dedos se quedaron inmóviles sobre la llave, dudando, y en el silencio repentino comprendí que incluso la radio estaba apagada, dejando espacio solo al zumbido de mis pensamientos. La casa, desde afuera, parecía la misma de siempre, paredes blancas, persianas verdes, el porche con las sillas de madera que se movían suavemente con el viento. Pero había algo en el aire que me golpeaba el estómago, un presentimiento que no podía ignorar. Respiré hondo, revisé el lápiz labial en el espejo retrovisor y, como siempre, puse una sonrisa forzada. Florencia en primavera podía ser impredecible. Las calles olían a tilo, los jardines estallaban en colores, y aún así sabía que no podía confiar en esa belleza. Había pasado demasiados cumpleaños bajo ese techo para engañarme pensando que una fiesta significaba realmente ser celebrada. Apenas abrí la puerta y me dirigí al porche, la puerta principal se abrió sola, como si me estuvieran esperando. Apareció tía Elena, con su lápiz labial más intenso de lo habitual y la mirada que se deslizaba sobre mí de arriba a abajo, rápida, como juzgándome sin palabras. «Oh, mira quién se dignó a venir», dijo con ese tono dulce que ocultaba un veneno sutil. «Creí que no lo lograrías». Apreté los dientes y respondí con educación. «Es un gusto verte también, tía». Dentro, el aire estaba impregnado de olores fuertes, pequeños panes de carne, salsas con queso, un perfume demasiado dulce de alguna invitada. Las risas del salón llenaban cada rincón, pero para mí parecían solo ecos lejanos. Saludé a un par de primos con un gesto de la mano, asentí a un par de amigos de la iglesia de Vitoria y noté que el grupo de Chiara ya se había acomodado cerca de la mesa de vinos. Nadie mostró sorpresa al verme. Nadie dijo, «Qué bueno que estás aquí». Y yo, como siempre, me sentí una sombra que vaga en una habitación demasiado llena. Me moví lentamente hacia el comedor, fingiendo observar los detalles de la mesa puesta, pero en realidad solo buscaba una señal que me dijera que allí también había un lugar para mí. Las tarjetas con los nombres estaban ordenadas frente a cada plato, los amigos de Vitoria, los colegas de Tiziano, el grupo ruidoso de Chiara. Pero mi nombre no estaba, no en ninguna tarjeta. Me detuve un instante, con el bolso aún apretado entre los dedos, y sentí ese punzante dolor familiar en el pecho, el mismo que experimentaba de niña cada vez que me daba cuenta de que, en el fondo, nunca había sido realmente invitada, sino solo tolerada. Avancé hacia mi madre,
que doblaba servilletas con manos rápidas y una sonrisa pegada al rostro mientras hablaba con una invitada. «Mamá», dije en voz baja, «no veo un lugar con mi nombre». Ella levantó apenas la mirada, con voz alegre y demasiado ligera. «Oh, siéntate donde quieras, cariño. Siempre eres tan flexible». Me quedé inmóvil un segundo, dividida entre reír y llorar. Todos los demás tenían su lugar, un rincón garantizado, una identidad reconocida en esa velada. Yo no. Yo debía, como siempre, adaptarme, flotar entre los demás sin nunca un ancla que me mantuviera firme. Al final elegí una silla al fondo, cerca del perchero en el pasillo, como cualquier invitada, casi invisible. Desde allí observaba a Chiara brillar entre sus amigos, a papá reír un poco demasiado fuerte de los chistes de alguien, y a mi madre que seguía moviéndose incansable entre las mesas. Sostenía el vaso de agua con una mano, como si ese gesto pudiera arraigarme al suelo, mientras dentro de mí crecía un sentimiento de vacío. Entonces llegó ese sonido. El tintineo claro y decidido del vaso de vino de mamá, que llamaba la atención de todos. «Un momento, por favor». La sala se quedó en silencio. Hoy celebramos a nuestra más joven que cumple 34 años. Y con un gesto teatral me señaló, como si fuera un trofeo para exhibir. «Ariana, ven aquí, cariño». Sentí el corazón acelerarse. Puse el vaso, respiré hondo y me levanté, cruzando la sala bajo las miradas curiosas y las sonrisas educadas de los invitados. Algunos aplaudieron débilmente, otros solo sonrieron de manera cortés. Intenté leer entre los rostros. ¿Orgullo? ¿Afecto? No. Solo formalidad. Mamá me recibió con una expresión que parecía triunfante. Desde detrás de su espalda, sacó algo. Una corona de papel, brillante, visiblemente hecha a mano. Reconocí el estilo de inmediato. Era obra de Chiara. Pero lo que me heló la sangre fue la inscripción en negro y negrita que campeaba al frente, como convertirse en adulta. La sala estalló en risitas. Algunos contuvieron el aliento, otros incluso silbaron. Antes de que pudiera decir una palabra, mamá me la colocó delicadamente en la cabeza, como si estuviera coronando a una niña. «¡Perfecta!», exclamó, acomodándome el cabello. Papá rió desde su silla. «Ya era hora, ¿no creen?». Una broma ligera, pero que me atravesó como una cuchilla. Quise arrancarme la corona, quise gritar, pero me quedé inmóvil. Mis manos no se movieron, mi rostro permaneció congelado en una sonrisa que no me pertenecía. Sentía el calor en las mejillas, el corazón latiendo tan fuerte que me hacía temblar. Tragué saliva y, en lugar de protestar, solo asentí con la cabeza, forzado, y regresé a mi silla. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos o quizás simplemente cansados de fingir que aquella escena no era cruel. Chiara levantó la copa en mi dirección con un brindis irónico. Yo no respondí. Me senté en silencio, apreté los dientes y sentí la corona presionar ligeramente el cuero cabelludo, como una marca de vergüenza. En ese momento me pregunté cómo había llegado hasta allí. 34 años, y todavía tratada como una niña incapaz, ridiculizada frente a todos. Nadie, ni siquiera un pariente, se atrevió a defenderme. Estaba sola, igual que cuando era pequeña. Respiré hondo y susurré para mí misma, «Discúlpenme un momento». «Mi lavant». Nadie me detuvo. Crucé el pasillo, pasé junto al baño de invitados y cerré la puerta tras de mí. El baño de invitados permanecía idéntico a como lo recordaba de adolescente. Las paredes pintadas de un verde mar un poco apagado, las toallas con estampado de coral que siempre había detestado y el espejo ligeramente inclinado sobre el lavabo. Cerré la puerta con un clic decidido. Abrí el grifo y dejé correr el agua, más para cubrir el silencio que para lavarme realmente las manos. Levanté la mirada hacia el espejo y me vi a mí misma. Allí, frente a mí, había una mujer con el cabello despeinado por la corona de papel, la inscripción, como convertirse en adulta, bien centrada en la frente, casi como una etiqueta, una condena. Inspiré profundamente, y un pensamiento me golpeó como un puñetazo. Quizás tenían razón. Quizás nunca había crecido lo suficiente. Quizás seguía siendo la niña que pedía aprobación y solo recibía silencios. Quizás era demasiado blanda, demasiado invisible, demasiado frágil. Pero mientras pasaban los segundos, mientras el sonido del agua llenaba esa pequeña habitación,
otra voz dentro de mí se abrió paso. No era la voz temblorosa de la niña que había sido, era algo más duro, más lúcido. O tal vez, no soy yo la que no ha crecido. Quizás son ellos los que nunca me permitieron hacerlo. Me quité lentamente la corona, la acomodé con calma y me la volví a poner en la cabeza, esta vez centrada, precisa, como si fuera realmente un diadema de oro. Y sonreí. No una sonrisa dulce, no una sonrisa que pidiera aprobación. Una sonrisa nueva, casi inquietante, que ni siquiera yo reconocía en mi rostro. Ese gesto ya no era humillación. Se había convertido en combustible. Una promesa silenciosa. Esta sería la última vez que usaría algo impuesto por ellos. No hice escenas. No lancé la corona, no golpeé la puerta. Simplemente, después de cerrar el agua, salí del baño con paso calmado, casi solemne. Cada paso era un acto de desafío oculto. Volví al salón y los ruidos de la fiesta me envolvieron de nuevo, risas forzadas, brindis, la música de fondo. Nadie parecía haber notado mi breve ausencia. Algunos invitados ya conversaban entre ellos, indiferentes. Avancé con esa sonrisa pintada en los labios, una sonrisa que no llegaba a los ojos, pero que era lo suficientemente fuerte como para ocultarlo todo. Era como llevar un lápiz labial llamativo, vistoso, pero listo para ser borrado en un instante. Me acomodé de nuevo al fondo, observando la escena como si fuera una obra de teatro. Vi a Chiara reír a carcajadas, con la mirada que de vez en cuando se posaba sobre mí, como para comprobar que su pequeña obra, esa corona ridícula, estaba surtiendo efecto. Papá seguía contando anécdotas en voz alta, buscando la atención de todos, y mamá corría entre las mesas como la directora incansable de un drama que nadie se atrevía a interrumpir. Yo, sentada a un lado, comencé a sentir una nueva fuerza crecer dentro de mí. Esa noche, en lugar de destruirme, estaba encendiendo un fuego que nunca había sentido. El murmullo bajó cuando uno de los invitados propuso un brindis por nuestra Ariana. Otros aplaudieron, algunos a regañadientes, y alzaron las copas. Yo solo levanté mi vaso de agua, sin decir palabra. Sabía que cada gesto, cada sonrisa medida, era observado y juzgado. Pero por primera vez no me importaba. Por primera vez, era yo quien los observaba a ellos, quien los juzgaba. Cada broma, cada risa fingida, cada gesto de condescendencia era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo dentro de mí. Un muro que me separaría para siempre de ese mundo tóxico. Y mientras ellos seguían festejando, yo ya pensaba en el después. En el día en que finalmente dejaría de ser la sombra y me convertiría en luz para mí misma. No sabía aún cómo, no sabía cuándo. Pero sabía que estaba llegando. Y esa corona de papel, ridícula y brillante, se había convertido en el símbolo de algo que ellos nunca podrían imaginar, mi renacimiento. Cuando la velada comenzó a adquirir un ritmo más caótico, con la música un poco más alta y los vasos ya medio vacíos que seguían tintineando, me di cuenta de lo fácil que era para todos olvidarse de mi presencia. Era como si fuera transparente, sentada en la esquina cerca del perchero, alejada de las luces principales, invisible a las fotografías que Chiara tomaba con sus amigos. Por un instante, me pregunté si siempre había sido así, si habían construido toda una vida familiar fingiendo que yo estaba allí, pero sin verme realmente. Observaba a mamá moverse entre las mesas, con esa sonrisa que conocía de memoria, la misma que usaba cada vez que quería ocultar una incomodidad. Observaba a papá reír de historias que no hacían reír a nadie, solo para llenar el aire. Observaba a Chiara, que adoraba brillar bajo los reflectores, siempre en el centro, siempre la preferida. Y yo permanecía en el fondo, la sombra que resaltaba a los demás. Un pensamiento me atravesó, quizás ese había sido su plan desde siempre. Mantenerme en segundo plano, hacerme crecer con la convicción de que no merecía ser notada. Quizás la corona que llevaba en la cabeza no era más que el símbolo de un rol que me habían impuesto desde el principio. Pero esta vez, algo en mí se reveló. No podía seguir aceptando ser solo el fondo de la vida de los demás. No después de todo lo que había pasado, no después de ver mis ahorros desaparecer y mis recuerdos arrojados como basura. Recuerdo que tomé el celular y lo apreté con fuerza, como si fuera mi ancla de salvación. Pensé en todas las veces que había querido escapar, pero nunca lo había hecho. Pensé en aquella niña que lloraba a escondidas en su cuarto,
esperando que algún día alguien llamara a la puerta y le preguntara, ¿cómo estás realmente? Ese día nunca llegó. Pero quizás, ahora, podía ser yo quien llamara a mi propia puerta. Quizás, por primera vez, podía salvarme sola. Me levanté lentamente de la silla, como si el gesto fuera insignificante. Nadie se volvió, nadie me preguntó a dónde iba. Avancé por el pasillo, sintiendo bajo mis pies el crujido del suelo que conocía desde siempre. Cada paso era un recuerdo, la niña que corría descalza, la joven que se encerraba en su cuarto con la música alta, la mujer que regresaba cada vez esperando que las cosas hubieran cambiado. Pero esa noche, mientras caminaba, entendí que no estaba simplemente atravesando un pasillo. Estaba cruzando una línea invisible, un límite entre lo que había sido y lo que decidiría llegar a ser. Me detuve frente a la puerta principal. El aire de Florencia entraba por una pequeña rendija, trayendo consigo el dulce aroma de las flores y el murmullo lejano de la ciudad. Casi me pareció un llamado. Apoyé la mano en la manilla y tuve un instante de vacilación. Salir significaba dejar todo atrás, pero también liberarme. Quedarme significaba continuar interpretando un papel que ya no me pertenecía. En ese instante, mi mente se llenó de imágenes, las bolsas negras con mis recuerdos dentro, las frías palabras de mis padres, las risas de quienes nunca comprendieron mi fragilidad. Inspire profundament. Sentí la corona de papel aún en mi cabeza, ligera pero punzante, como un recordatorio constante. Y me di cuenta de que, aunque fuera solo un trozo de cartón brillante, para mí se había convertido en una corona verdadera, pesada como el hierro. Simbolizaba todas las humillaciones, todas las veces que me dijeron que no era suficiente. Pero, al mismo tiempo, paradójicamente, se había convertido en el símbolo de mi fuerza. Porque, a pesar de todo, yo todavía estaba allí. No me habían destruido. No me habían quebrado. Tiempo pasó atrás. No estaba lista para irme. No aún. No sin haber visto hasta dónde llegarían con el juego esa noche. Regresé lentamente hacia la sala, decidida a observar, a escuchar, a grabar cada detalle dentro de mí. No para sufrir de nuevo, sino para recordarme, algún día, cómo se siente tocar fondo. Y sobre todo, para prometerme que a partir de allí volvería a subir. Regresé al salón con un aire diferente, como si la breve pausa frente a la puerta me hubiera transformado. Nadie lo notó. O tal vez no quisieron notar. Estaban demasiado ocupados riendo, brindando, contando historias que no tenían nada de verdad. Me volví a meter en mi esquina, pero esta vez no para esconderme. Me quedé allí para observar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se convertía en una pieza de un rompecabezas que finalmente tomaba forma ante mis ojos. Vi a papá reír con demasiada fuerza, como si quisiera ocultar un malestar interior. Vi a mamá moverse entre los invitados con la misma gracia afectada de una anfitriona que busca aprobación más que compañía. Vi a Chiara, la reina de la velada, saborear cada aplauso, cada risa, cada mirada admirada, como si ella fuera la verdadera homenajeada. Yo era la que cumplía 34 años, y sin embargo nadie parecía recordarlo realmente. La corona en mi cabeza no era un símbolo de celebración, era una burla, un recordatorio de que a sus ojos yo seguía siendo la que tiene que aprender. Me pasé una mano por el cabello, sintiendo el cartón brillante bajo los dedos, y un nudo me apretó la garganta. No de vergüenza, sino de rabia. Una rabia que no gritaba, que no destruía, pero que crecía silenciosa, como brasas bajo la ceniza. De repente, un silencio cayó sobre la sala. Mamá volvió al centro, con su vaso en la mano, lista para un nuevo discurso. «¿Saben?», empezó con su voz aguda, «Ariana siempre ha sido la más, digamos, sensible de la familia». Algunos sonrieron, otros contuvieron risitas. Yo permanecí inmóvil, con el vaso de agua aún apretado en la mano. «Pero estamos seguros de que algún día aprenderá. ¿No es así, querida?». Luego me miró, con esos ojos que parecían gentiles pero que sabían punzar más que 1000 cuchillas. Se me heló la sangre. No era solo una broma. Era un ataque disfrazado de ternura. Me levanté lentamente, tratando de mantener el control de mi voz. «¿Sabes, mamá?», dije, y un murmullo recorrió la sala. «Creo que he aprendido mucho más de lo que creen». Todos me miraron, algunos con curiosidad, otros con evidente incomodidad.
Mamá se quedó con la sonrisa inmóvil, congelada en una máscara que ya no podía sostener. Bajé la mirada al vaso que sostenía, y por un instante tuve la tentación de lanzarlo al suelo, de romperlo en mil pedazos, como hubiera querido hacer con las cadenas invisibles que me mantenían atada a esa familia. Pero no lo hice. Lo puse lentamente sobre la mesa y volví a sentarme, sin añadir nada más. El murmullo volvió, pero era distinto. Había tensión. Algunos hablaban en voz baja, otros evitaban mirarme. Papá carraspeó, tratando de aliviar la atmósfera con un chiste que nadie encontró gracioso. Chiara me miraba con una expresión que mezclaba fastidio y diversión, como si estuviera presenciando un espectáculo inesperado. Respiré profundamente y sentí el corazón latir en mis oídos. Ya no era la niña que bajaba la mirada. No esa noche. Sin embargo, dentro de mí, la lucha continuaba. Una parte de mí quería huir, dejar todo y no volver jamás. La otra parte quería quedarse, resistir, enfrentar esa incómoda verdad que había evitado durante años. Me sentía como caminando sobre un hilo fino, suspendida entre dos mundos, el que me había criado, hecho de silencios y humillaciones, y el nuevo que aún no conocía, pero que prometía libertad. Puse las manos en el regazo y bajé la mirada un momento. Dentro de mí, sin embargo, estaba naciendo un pensamiento claro: esta ya no es mi casa. Y cuanto más miraba esas caras sonrientes, más entendía que nunca lo había sido realmente. El murmullo de la sala continuaba como un zumbido molesto en mis oídos. Ya no escuchaba las palabras, solo eran sonidos confusos mezclados entre sí. Me encontré mirando la mesa frente a mí, las manos entrelazadas, las uñas cavando ligeramente en la piel. No sentía dolor, solo una extraña claridad. Las voces de los demás se alejaban, y era como si volviera a ser una niña, sentada en la misma esquina, muchos años antes. Recordé un cumpleaños cuando tenía 10 años. La habitación era casi idéntica, mismos muebles, misma luz cálida de las lámparas, mismas sonrisas forzadas. Solo que entonces no había una corona de cartón en mi cabeza, sino un gorrito de colores que caía de lado. Recordé a Chiara riendo, a Vittoria burlándose de mí porque no sabía desenvolver el regalo rápidamente, y a mamá diciendo: «No pongas esa cara, Ariana. Debes aprender a agradecer con una sonrisa». Había recibido un libro, una novela demasiado difícil para mi edad, y todos se rieron porque no lo entendía. Me esforcé por sonreír, con lágrimas punzando mis ojos. La escena atravesó mi mente como una hoja afilada. Nada había cambiado. Los años habían pasado, yo había crecido, intentado construirme una vida lejos de ellos, pero allí dentro el tiempo se había detenido. Seguía siendo la misma niña que nunca era tomada en serio, aquella que era corregida, reprendida, ridiculizada. Solo que ahora tenía 34 años y ya no podía esconderme detrás del silencio. Levanté lentamente la mirada y vi a papá hablando con Tiziano, mi cuñado. Reían de algo que no escuché, pero sus miradas se cruzaron un instante sobre mí. No era una mirada mala, no abiertamente, pero había esa nota de molestia, esa impaciencia velada que conocía demasiado bien. Como si estuviera arruinando la fiesta solo con mi presencia. Sentí que el corazón se me apretaba. ¿Por qué volví?, me pregunté. Podría haber rechazado la invitación, inventado una excusa, decir que tenía demasiado trabajo. Pero no. Una parte de mí todavía había esperado. Esperado que, al menos en mi cumpleaños, algo fuera diferente. Que alguien se acordara de mí, no como la hija frágil o la hermana complicada, sino como Ariana. Solo Ariana. En cambio, no. La realidad me golpeó de lleno. Me di cuenta de que estaba tamborileando con los dedos sobre la mesa, un gesto nervioso que no podía controlar. Traté de detenerme, pero el ruido ya había atraído la mirada de Chiara. Ella me observó con una media sonrisa, esa misma sonrisa que usaba cuando éramos niñas y quería provocarme. «Todo bien, hermanita», dijo en voz alta, con ese tono dulce que era una daga escondida. Todos la escucharon. Algunos sonrieron, otros se giraron a mirarme. «Inspire profundamente». «Sí», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Todo bien». Pero dentro de mí sabía que no era verdad. Nada estaba bien. Nunca lo había estado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si las paredes de la habitación se cerraran a mi alrededor. Los aplausos,
Las risas, los brindis, todo me parecía una obra de teatro que se repetía desde hace años, y yo siempre era la comparsa torpe y fuera de lugar. Bajé la mirada al plato vacío frente a mí. Vi el reflejo de las luces en el vaso y, por un instante, me pareció ver a mí misma, una mujer cansada, con los ojos húmedos y la sonrisa apagada. No era así como imaginaba mis 34 años. No era así como quería vivir. Y allí, en medio de esa fiesta que no era mía, un pensamiento tomó forma con una claridad casi dolorosa: es hora de cambiar. Ya no podía seguir atrapada en ese papel que me habían cosido. No podía seguir dejando que me apagaran. Y, por primera vez en toda la velada, sentí nacer dentro de mí una chispa de fuerza. Pequeña, frágil, pero real. La chispa dentro de mí todavía era frágil, como una llama temblorosa en medio del viento, pero no podía ignorarla. Me quedé inmóvil, el vaso entre las manos, mientras los demás seguían riendo y hablando a mi alrededor. Nadie realmente se daba cuenta de lo asfixiada que me sentía. Nadie, excepto Elena. La observaba a otro lado de la mesa. No reía como los demás, no participaba en los chistes. Sus ojos me miraban fijamente, y en esa mirada reconocí algo que no veía desde hacía años: compasión. No lástima, sino compasión verdadera, sincera. Era como si supiera, como si pudiera leer dentro de mí. Elena siempre había sido diferente, más sensible, más silenciosa. Pero en los últimos años nos habíamos distanciado, tal vez porque yo había dejado de buscarla, convencida de que nadie en mi familia podía entenderme. Bajé la mirada, pero la sensación permaneció. No estaba completamente sola. ¿Quieres agua, Ariana?, preguntó de repente Elena, levantándose para tomar la jarra. Su voz rompió el murmullo de la conversación y todos se giraron un instante hacia nosotras. Victoria se rió. Agua, vamos, estamos de fiesta. Sirve vino, ¿no ves que es el cumpleaños de nuestra hermana? Las risas siguieron a la broma, pero sentí que mis mejillas se encendían. No había pedido vino, no lo quería. Ni siquiera lo soportaba. Pero una vez más, mis deseos eran ignorados. Sin embargo, en ese instante, Elena colocó la jarra de agua junto a mi vaso sin decir nada. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero para mí significaba más que cualquier regalo. Inspiré profundamente y decidí hablar. Gracias, Elena, dije con un hilo de voz. No era un agradecimiento solo por el agua, sino por haberme visto, por respetar una elección mía, aunque mínima. La mesa volvió a llenarse de voces, pero dentro de mí sentí crecer algo. La chispa ya no era solo un destello, se estaba convirtiendo en brasas. Luego papá aplaudió, llamando la atención de todos. Bien, bien, dijo con tono solemne, hagamos un brindis por nuestra Ariana. Todos levantaron los vasos. Yo permanecí con mi medio vaso de agua entre las manos, sintiéndome nuevamente bajo los focos. Por nuestra hermana, por la hija que siempre nos sorprende, dijo Chiara, con ese tono que conocía muy bien, nada sincero. Todos rieron y alzaron sus copas. ¡Feliz cumpleaños, Ariana!, gritaron al unísono. Me levanté lentamente. Las piernas me temblaban, pero ya no podía seguir sentada en silencio. Miré sus rostros, uno a uno. Algunos reían, otros esperaban curiosos. Alguien ya estaba distraído. Solo Elena me miraba con atención. Gracias, dije, con la voz más firme que pude encontrar. Gracias a todos. Pero quiero decir algo. El murmullo disminuyó, reemplazado por un silencio cargado de expectativa. Sentí que la garganta se me apretaba, pero continué. Hoy cumplo 34 años. No son pocos. Y en estos años he aprendido muchas cosas. Lo más importante es que no puedo seguir fingiendo. Alguien rió nerviosamente. Victoria levantó una ceja. Chiara hizo un pequeño gesto con la mano, como diciendo, ahí va de nuevo con sus dramas. Pero yo no me detuve. Siempre he intentado ser la hija que querían, la hermana que los hacía reír, la que no molestaba. Pero nunca lo fui, y nunca lo seré. Soy Ariana, y estoy cansada de que me traten como si no valiera nada. Un murmullo se extendió entre los presentes. Papá tosió ligeramente. Tiziano hizo una mueca. Elena, en cambio, bajó la mirada y sonrió apenas, como si hubiera esperado ese momento desde hace tiempo.
Sentí el corazón latir fuerte en mi pecho. No estaba segura de lo que estaba haciendo ni de cómo terminaría. Pero por primera vez, en esa sala, estaba hablando con mi voz, no con la que ellos querían escuchar. Y dentro de mí, la llama finalmente comenzó a arder. Por un instante, en la sala cayó un silencio irreal. Era como si incluso el aire se hubiera detenido, sorprendido por mis palabras. Miré los rostros de mis familiares. Algunos mostraban incomodidad, otros ira y otros simplemente incredulidad. Nadie, excepto Elena, parecía dispuesto a escuchar de verdad. Vittoria fue la primera en hablar. Se rió, pero era una risa áspera, venenosa. Oh, Ariana, siempre tan melodramática. Ni siquiera puedes disfrutar de una fiesta sin convertirla en una tragedia griega. Sus palabras cayeron como cuchillos. Algunos sonrieron forzadamente, otros bajaron la mirada. Pero yo no me moví. Sentía la piel arder, el corazón latir a mil, pero decidí mantenerme de pie. Chiara suspiró, sacudiendo la cabeza. No es el momento para estos discursos. No puedes quedarte en silencio, al menos hoy. Papá ha organizado todo, y tú siempre arruinas el ambiente. Esas palabras me golpearon más fuerte que un grito. Siempre era culpa mía. Siempre yo la que arruina, la que se equivoca, la que no encaja. Basta, dijo papá de repente, con voz dura. No aquí, Ariana. No delante de todos. Siéntate y terminemos con esto. Me sentí pequeña, de nuevo como una niña que temía su tono severo. Pero dentro de mí algo se rompió. No podía retroceder más. No, papá, dije, y mi voz temblaba, pero era clara. No me quedaré callada esta vez. He pasado toda mi vida sentada, callando, aceptando cada palabra, cada ofensa, cada risa a mis espaldas. Pero hoy no. Un murmullo recorrió la mesa. Tiziano resopló, apoyándose en el respaldo de la silla. Mira, Ariana, si querías atención, bastaba con decirlo. No hacía falta todo este espectáculo. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Atención. Como si solo fuera eso. Como si mi dolor fuera un capricho. No busco atención, respondí, con un hilo de voz que, sin embargo, cortó el aire como un cuchillo. Busco respeto. Esta vez nadie se rió. Tal vez porque no lo esperaban. Tal vez porque en mis palabras había una verdad que nadie quería admitir. Elena me miraba aún, con las manos entrelazadas en el regazo, y en sus ojos leí un silencioso aliento de apoyo. Por un momento, pensé que alguien finalmente podría entenderme. Pero fue una ilusión breve. Respeto, repitió Vittoria, con una sonrisa cruel. El respeto se gana, hermanita. ¿Y tú? ¿Qué has hecho en tu vida para merecerlo? Nada. Solo quejas y silencios. Tal vez si hubieras sido un poco más como nosotras. No la dejé terminar. No quiero ser como ustedes, dije, más fuerte de lo que jamás había hablado. No quiero reírme del que sufre. No quiero ignorar a quien pide ayuda. No quiero vivir una vida que no es mía solo para complacerlos. El silencio que siguió fue pesado, denso como plomo. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos. Papá se levantó lentamente, el rostro tenso. «Basta ya», dijo con voz fría. «Este no es lugar para tus desahogos. Te estás comportando como una ingrata. Todo lo que tienes, se lo debes a esta familia. No lo olvides». Esas palabras fueron como una cadena que se cerraba alrededor de mi cuello. Y, al mismo tiempo, fueron la chispa que encendió el incendio. Inspire profundamente. Si todo lo que tengo es esta familia, entonces no tengo nada. La frase cayó en la sala como un rayo. Algunos contuvieron el aliento, otros palidecieron. Yo misma temblaba por el valor de haberla pronunciado. Pero era la verdad. Me miré alrededor por última vez. Nadie hablaba. Nadie me detenía. Solo Elena, una vez más, tenía los ojos vidriosos. Tal vez por mí, tal vez por ella misma. Y en ese instante entendí que ya no sería la misma. No importaba cuánto me criticaran, no importaba si me rechazaban. Finalmente había pronunciado mi verdad. Y no había manera de volver atrás. Después de mis palabras, la tensión estalló como una cuerda demasiado tensa que finalmente se rompe. La sala, hasta hacía un momento sumida en un silencio incómodo,
se convirtió en un campo de batalla de miradas duras y palabras afiladas. Vittoria fue la primera en levantarse. «¿Sabes lo que eres, Ariana?», dijo con voz venenosa, señalándome con el dedo. «Una vergüenza. Una mujer de 34 años que todavía llora como una niña. Nunca has logrado nada, nunca has traído orgullo a esta familia. Solo eres un peso». Sus palabras me atravesaron, pero no bajé la mirada. Cada sílaba que pronunciaba era una losa, y aún así decidí permanecer inmóvil, como una estatua agrietada que se niega a derrumbarse. Chiara asintió lentamente, como si esas palabras fueran inevitables. «Vittoria tiene razón», dijo con un tono helado. «Has tenido la vida más fácil de lo que crees. Nunca has pasado hambre, nunca te has quedado sin un techo. Y aún así te quejas, siempre. Tal vez deberías aprender lo que significa realmente sufrir, así dejarías de fingir». Las lágrimas comenzaron a punzarme los ojos, pero las contuve. No quería darles la satisfacción de verme derrumbarme. Papá no añadió nada, pero su silencio pesaba más que 1000 palabras. La manera en que me miraba era como si no fuera su hija. Era como si estuviera mirando a una extraña que ya no reconocía. Tiziano se rió, pero su risa era amarga. «¿Sabes lo que pienso, Ariana? Pienso que eres envidiosa. Envidiosa porque nosotros hemos tomado decisiones, hemos construido vidas, familias, carreras. ¿Y tú? Nada. Solo arrepentimientos y acusaciones. Tal vez por eso gritas tanto, para cubrir el vacío dentro de ti». Esas palabras fueron como puñetazos en el estómago. Mi Sunny tambalear. Tal vez tenía razón. Tal vez realmente estaba vacía. Tal vez toda mi rebeldía no era más que un intento desesperado de llenar un silencio interior. Miré a Elena, la única que aún no había hablado. Pero ella también bajó la mirada, como si el peso de mis palabras fuera demasiado incluso para ella. Ese pequeño destello de esperanza que había visto en sus ojos se apagó lentamente, dejándome completamente sola. Y fue en ese momento que me derrumbé. No por fuera, no delante de ellos, sino dentro de mí, como un edificio que colapsa silenciosamente. Sentí la garganta apretarse, las manos temblar, la respiración volverse corta. Quería gritar, correr, huir de aquella habitación que ya parecía una prisión. Pero mis piernas no se movían. La fiesta continuaba a mi alrededor, pero era como si yo ya no formara parte de ella. Las risas, los brindis, los platos que se servían, todo fluía, indiferente a mi dolor. Y yo estaba allí, petrificada, con el corazón sangrando. «Eres patética», murmuró Vittoria, lo suficientemente fuerte para ser escuchada. «Fuiste un error desde el principio». Esas palabras fueron la cuchilla final. Las lágrimas que había contenido hasta entonces estallaron silenciosamente. Sentí el calor recorrer mi rostro, aunque tratara de esconderlo. «Me levant». Ni siquiera recuerdo cómo lo hice. Las piernas estaban débiles, la habitación giraba, pero encontré la fuerza para ponerme de pie. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara. Di un paso hacia la puerta. Luego otro. Cada movimiento parecía pesar toneladas, pero era la única vía posible. Ya no tenía voz para responder, ni armas para defenderme. Solo tenía mi dignidad herida, y debía llevármela antes de que la destruyeran por completo. Cuando posé la mano sobre la manija de la puerta, sentí el corazón romperse. Una parte de mí deseaba desesperadamente que alguien me llamara, que alguien dijera a Ariana, «Espera». Pero nadie lo hizo. Abrí la puerta y salí. Y en el silencioso pasillo de la villa, lejos de sus miradas, dejé finalmente salir el llanto que había contenido durante demasiado tiempo. El pasillo era largo y silencioso, iluminado solo por lámparas tenues que proyectaban sombras temblorosas en las paredes. Mis pasos resonaban como golpes de tambor, mientras el corazón latía desbocado, aún atrapado en el abrazo del dolor. Cada respiración era un lamento, cada lágrima una herida abierta que parecía no querer sanar. Me detuve junto a una ventana. Desde allí podía ver el jardín de la villa, adornado con faroles luminosos y flores elegantes para la fiesta. Todo era tan bello, tan perfecto, y sin embargo dentro de mí solo había ruina. Me apoyé en el vidrio frío y cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. «¿Por qué?», murmuré para mí misma, con la voz quebrada. «¿Por qué nunca soy suficiente?
¿Por qué siempre debo luchar por un pedazo de amor que nunca llegará? En ese momento, dentro del caos de mi mente, sucedió algo. Era como si el dolor acumulado durante años se hubiera transformado en una fuerza nueva, feroz. Una voz interior, clara y cortante, susurró: «Basta, Ariana. Basta de mendigar lo que no quieren darte. Su aprobación no te hará feliz. Su aceptación no llenará el vacío que sientes. Solo tú puedes hacerlo». Inspire profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, me miré realmente por dentro. Había pasado años persiguiendo una ilusión, el sueño de una familia que me amara incondicionalmente. Pero esa familia no existía. Nunca existió. Vittoria, Chiara, Tiziano, nunca cambiarían. Mi padre nunca vería a la hija que realmente era. Y seguir esperando de ellos solo significaba permanecer prisionera. Sentí que mis manos dejaban de temblar. Me sequé las mejillas con el dorso de la mano y, mientras el dolor aún ardía, bajo las cenizas comenzaba a nacer una nueva determinación. No podía cambiar el pasado. No podía borrar los años de silencio, humillaciones y rechazos. Pero podía decidir mi futuro. Podía elegirme a mí misma. Miré mi reflejo en el vidrio. Mis ojos estaban rojos, hinchados por el llanto, pero había una luz diferente allí dentro. Una chispa que no recordaba tener. Y entendí que esa era mi única arma, mi resiliencia. Con una respiración profunda, me giré y reanudé mi camino hacia la salida de la villa. Cada paso era más ligero, como si finalmente estuviera dejando atrás un peso insoportable. Ya no eran ellos quienes me definían. Ya no era su juicio quien decidía quién era. Llegué a la puerta principal. Abrí la puerta y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro como una caricia liberadora. Estaba oscuro, pero el cielo estaba lleno de estrellas. Las miré y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Esas estrellas me recordaban que existía un mundo más allá de los muros sofocantes de aquella casa. Un mundo que no me conocía, que no me juzgaba, que me estaba esperando. En ese momento hice un juramento a mí misma: no permitiría que nadie apagara mi voz nunca más. No buscaría más el amor donde no lo había. Construiría mi vida, con mis manos, con mi fuerza. Aún no sabía cómo. Aún no sabía por dónde empezar. Pero la decisión estaba tomada. Y dentro de mí, esa pequeña chispa comenzó a arder como una llama viva. Al salir de la villa, comprendí que no estaba huyendo. Estaba renaciendo. La calle frente a mí estaba oscura y silenciosa, iluminada solo por algunos faroles que proyectaban conos de luz amarillenta sobre el asfalto. Los zapatos hacían ruido contra los adoquines mientras avanzaba sin mirar atrás. Cada paso era una pequeña declaración: no volveré, no me detendré, no seré más prisionera. No tenía un plan preciso, no sabía a dónde iría. Aún así, sentía dentro de mí una fuerza nueva, como si esa noche fuera el comienzo de algo. Después de años viviendo según las reglas y juicios de otros, finalmente respiraba por mí misma. Caminé largo rato hasta llegar a una pequeña plaza. Las luces de un bar aún estaban encendidas, aunque era tarde. Decidí entrar. El olor a café tostado y a dulces recién horneados me envolvió de inmediato, y sentí una sensación extraña: seguridad. Era un lugar simple, cálido, lejos del frío lujo de la villa. Me senté en una mesa junto a la ventana. El camarero, un chico de cabello rizado y ojos oscuros, me trajo un vaso de agua sin que lo pidiera. «Pareces cansada», dijo con una sonrisa amable. Esas palabras, tan normales, me impactaron profundamente. Nadie en mi familia me había mirado realmente. Nadie se había preocupado por mi estado de ánimo. Asentí, sin poder responder. La garganta se me apretó, pero esta vez no por dolor, sino por gratitud. Estaba acostumbrada a recibir solo frialdad y silencios, y aún así un simple gesto de amabilidad lograba hacerme sentir vista, acogida. Pedí un café. Cuando la taza humeante llegó, la sostuve entre mis manos como si fuera un pequeño tesoro. Cada sorbo era amargo pero vigorizante, como mi nueva vida que comenzaba en esa noche incierta. Sentada allí, empecé a pensar. No tenía suficiente dinero, no tenía una casa, no tenía a nadie a quien recurrir. Pero me tenía a mí misma. Aún tenía un corazón que latía, un cerebro capaz de crear, manos listas para construir. Ya no era una niña frágil a merced de otros, era una mujer con derecho a decidir.
Encendí el teléfono. Los mensajes de mi hermana, de Victoria, parpadeaban en la pantalla. Palabras frías, acusatorias, llenas de rabia por mi escena en el cumpleaños. Las miré y sonreí amargamente. Antes esas frases me habrían destruido. Ahora, en cambio, me parecían vacías, sin poder. Las borré todas, una por una, como si estuviera eliminando el veneno de mi vida. Luego abrí una nota en blanco y escribí pocas palabras. A partir de hoy elijo a mí misma. No importa lo difícil que sea, no importa cuán sola esté. Encontraré mi camino. Empezaré de nuevo. Mientras escribía, sentí que el corazón se aligeraba. Era como si esas palabras fueran un contrato con la parte más profunda de mí. No volvería a pedir amor a quien no supiera darlo. No volvería a perseguir aprobaciones imposibles. El camarero regresó, me miró y dijo: «Tienes un aire diferente ahora. Más serena». Sonreí tímidamente. Tal vez no me conocía, pero había captado una verdad que yo misma comenzaba a aceptar: estaba cambiando. Cuando salí del bar, el amanecer empezaba a teñir el cielo de rosa y naranja. Observé ese nuevo día como un símbolo. Estaba cansada, asustada, pero libre. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en años no tenía miedo de enfrentarlo. Caminando hacia la estación, con la luz del sol iluminando lentamente las calles, me repetí por dentro: esto es solo el comienzo. Y no estás sola, Ariana. Ahora estás tú. Y tú eres suficiente. Los primeros días fueron los más difíciles. De repente me enfrenté con la realidad. No tenía una casa a la cual regresar, no tenía un trabajo estable, no había nadie dispuesto a ayudarme. Durante años había vivido en un mundo de aparentes comodidades, pero ahora entendía que todo ese lujo era solo una jaula dorada. Lejos de él, me encontraba desnuda ante la vida real. Mi primera noche después de la fuga la pasé en una pequeña pensión cerca de la estación. La habitación era modesta, con una cama que crujía y un armario viejo, pero para mí representaba un refugio. Recuerdo que sentada en ese colchón gastado me sentí, por primera vez, segura. Ninguna puerta lista para abrirse y reprenderme, ninguna mirada severa juzgando cada respiración. Estaba sola, sí, pero esa soledad no era condena, era libertad. A la mañana siguiente, sin embargo, llegaron los pensamientos más pesados. ¿Dónde encontraría el dinero para sobrevivir? ¿Cómo podría construir un futuro sin apoyos? Por un momento el pánico amenazó con abrumarme. Me senté al borde de la cama y sentí el corazón acelerado, las manos temblando. Una voz interior intentaba convencerme de regresar, de pedir perdón, de renunciar a mi rebeldía. Pero otra voz, más fuerte, susurraba: «No puedes volver, Ariana. No esta vez. Si lo haces, morirás por dentro». Decidí actuar. Salí de la pensión y caminé por las calles de la ciudad. Cada tienda, cada persona que encontraba me parecía un mundo nuevo. Miraba con ojos diferentes, no más de hija mimada e ignorada, sino de mujer que buscaba un espacio para sí misma. Me detuve frente a una pequeña librería. Era tranquila, casi escondida, con vitrinas llenas de libros usados. Entré, impulsada por un instinto inexplicable. Allí conocí a la propietaria, una mujer mayor llamada Sofía. Me recibió con una sonrisa amable, preguntándome si buscaba algo en particular. Yo, sin pensarlo mucho, le dije que buscaba un comienzo. Ella rió suavemente, sin juzgar mi respuesta confusa, y me señaló una estantería llena de libros motivacionales y de desarrollo personal. Tomé un volumen y lo hojeé. Las palabras parecían hablar directamente a mí. Hablaban de resiliencia, de empezar de nuevo incluso cuando todo parece perdido. Pasé horas allí dentro, leyendo y respirando ese olor a papel y tinta que sabía a calma. Antes de salir, Sofía me dijo: «Sabes, a veces las nuevas vidas comienzan justo cuando creemos haberlo perdido todo. No tengas miedo de empezar de nuevo». Esas frases, simples pero profundas, se grabaron en mi corazón. Por la tarde regresé a la pensión más ligera. Aún así, los problemas concretos permanecían. Revisé el poco dinero que tenía en la cartera, apenas alcanzaría para unos días. Debía encontrar una solución. Encendí el teléfono y comencé a buscar pequeños trabajos. No me importaba qué, solo quería empezar a ganarme la vida con mis propias manos.
Al día siguiente conseguí una entrevista en un pequeño bar como camarera. No era el trabajo de mis sueños, pero cuando el dueño me preguntó si estaba dispuesta a empezar de inmediato, respondí con un sí decidido. Me puse el delantal y comencé a atender las mesas. Al principio estaba torpe, acostumbrada a no hacer nada. Pero con el paso de las horas sentí crecer en mí una extraña satisfacción. Estaba trabajando. Estaba construyendo, aunque de a poco, mi independencia. Por la noche, regresando cansada pero satisfecha a la habitación, me miré al espejo. El cabello despeinado, el maquillaje casi desaparecido, las manos enrojecidas por el trabajo. Aún así, vi un reflejo que me gustó. Era mi verdadero rostro, sin máscaras, sin el peso de las expectativas ajenas. Esa noche escribí nuevamente en mis notas: no importa lo difícil que sea, no importa cuántas veces caiga, cada día será un paso adelante. Esta vez no me perderé jamás. Y mientras apagaba la luz, comprendí que las dificultades no eran enemigas, eran pruebas. Y yo estaba lista para superarlas, una a una. La noche parecía no terminar nunca. Las luces de la villa brillaban aún como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí todo había cambiado. Me sentía como si un velo se hubiera arrancado de mis ojos. Veía claramente quiénes eran todos a mi alrededor. Veía el juego de poder, de apariencias, de falsedad. Y, sobre todo, veía quién era yo. Sentada en aquel sillón en la esquina del salón, observaba a mi hermana Calista reír ruidosamente con los amigos, a la tía Lucía contar otra de sus historias venenosas y a mi madre ver a repartir sonrisas como si fueran regalos preciosos. Sin embargo, sabía que detrás de esas sonrisas solo había control, frialdad y una sed infinita de dominio. Aún recordaba las palabras de Tiziano, dichas poco antes con esa calma que había sacudido mi corazón: no dejes que definan quién eres. La verdadera fuerza es elegir tu propio camino. Esas frases giraban en mi mente como un eco constante. Era como si hubieran encendido dentro de mí un fuego que nadie, ni siquiera mi familia, podría apagar jamás. Alcé la mirada y me di cuenta de que Vittoria, mi única amiga verdadera en esa casa, me observaba desde lejos. Sus ojos oscuros me transmitían un valor silencioso, como diciéndome: yo creo en ti. Ese instante fue suficiente para hacerme comprender que no estaba sola, aunque me hubiera sentido así toda mi vida. Cuando el reloj marcó la medianoche, todos alzaron los vasos para brindar una vez más por mi cumpleaños. «Por nuestra princesa Ariana», gritó alguien con tono irónico, y la sala estalló en aplausos y risas. Antes habría bajado la mirada, sintiéndome pequeña e inútil, pero esta vez no. Me levanté lentamente, con la corona aún en la cabeza, y enfrenté a todos con la mirada firme. «Gracias por los deseos», dije con voz clara. «Pero si esta corona significa solo que debo quedarme atrapada en sus expectativas, entonces no la quiero más». Quitándomela, la dejé delicadamente sobre la mesa en el centro del salón. El silencio cayó inmediato, como si el aire mismo se hubiera detenido. Las sonrisas se congelaron en los rostros, las manos quedaron suspendidas a medio brindis. Vera me miraba con ojos incrédulos. Calista apretaba los puños como si hubiera perdido una batalla personal, y hasta la tía Lucía se quedó sin palabras. En ese momento sentí el corazón latir con fuerza, pero no de miedo, era fuerza, pura fuerza. Por primera vez, no estaba sufriendo la escena, la estaba creando yo. Y sabía que nada volvería a ser igual. Mientras me giraba para salir del salón, escuché la voz calmada pero firme de mi padre Marco. «Ariana», me detuve un instante, esperando tal vez palabras de consuelo. Pero él añadió solo: «Recuerda quién eres». Sonreí amargamente sin volverme. «Lo estoy haciendo, papá, pero quizá no de la manera que ustedes quieren». Y salí. Caminando por el pasillo de la villa, cada paso me parecía liberación. Cada risa que aún provenía del salón se alejaba como un eco de un mundo que ya no me pertenecía. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza: nunca volvería a ser la chica silenciosa y obediente que ellos querían. La noche, afuera, era silenciosa y llena de estrellas. Mirándolas, respiré profundamente. «Desde hoy», susurré para mí misma, «comienza mi verdadera vida». El viento nocturno acariciaba mi rostro mientras caminaba más allá de la verja de la villa. Cada respiración era más ligera,
como si con ese gesto hubiera roto cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera durante años. Sentía el sonido de mis pasos sobre el pavimento, un ritmo nuevo, diferente, casi una melodía de libertad. A mis espaldas, el mundo que conocía se desvanecía, la villa iluminada, los rostros que me habían llamado princesa sin jamás preguntar quién era realmente, las sonrisas falsas que escondían cuchillos listos para herir. Ya no sentía rabia ni tristeza, sentía paz. Una paz nueva, frágil, pero real. Recordaba las palabras de Tiziano, los gestos silenciosos de Vittoria, incluso el frío llamado de mi padre. Todo se mezclaba dentro de mí como piezas de un mosaico que finalmente tomaba forma. Comprendía que cada uno de ellos había tenido un papel en mi camino, pero que el resto de la senda me pertenecía solo a mí. Me detuve un momento bajo el cielo estrellado, alzando la mirada. ¿Cuántas veces había deseado escapar, pero sin tener nunca el valor de dar el primer paso? Ahora, en cambio, ya estaba caminando. Sentía que el futuro era un libro en blanco, y por primera vez yo tenía la pluma en la mano. No soy más vuestra princesa, susurré suavemente. Soy Ariana. Y eso basta. Esas palabras, dichas en voz baja, fueron como una promesa grabada en el corazón. No necesitaba testigos, no necesitaba aplausos, solo necesitaba creerlo yo. El ruido lejano de una puerta que se cerraba en la villa me hizo volver la cabeza un instante, pero no sentí ningún deseo de regresar. Allí, entre esas paredes, estaba mi pasado. Aquí, frente a mí, se extendía mi futuro. Quizá lleno de obstáculos, quizá de nuevas heridas, pero al menos sería mío. Continué caminando por la calle oscura, iluminada solo por la luna. Con cada paso sentía crecer dentro de mí una fuerza que nunca había conocido. Ya no era una pieza del juego de mi familia, me había convertido en la jugadora de mi propia vida. Y mientras el silencio de la noche me envolvía, una sonrisa lenta pero sincera se dibujó en mis labios. No sabía hasta dónde llegaría, pero sabía de dónde había partido. Y eso ya era el comienzo de mi victoria.